Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 3 de septiembre. La lección de hoy se titula La abominación asoladora, o en otras versiones dirá desoladora. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor, alabado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por su infinita misericordia, por estas lecciones que nos hablan, que nos enseñan cosas que están por venir por medio de algo que ya ocurrió antes. Suplicamos sabiduría, Señor, para poderlas entender. Santo Espíritu, sea usted nuestro Maestro. Se lo encomendamos y se lo suplicamos por los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. La abominación asoladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es la abominación desoladora? Porque aquí en Marcos nos habla de esa abominación de la que habló el profeta Daniel. Veamos qué dice. Vamos a leer Marcos, capítulo 13, versículo 14 en adelante, cuando dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Porque aquí nos está mostrando algo que ya ocurrió, pero que volverá a ocurrir, y con mayor magnitud que la anterior. Pero que tomemos ejemplo de esa abominación desoladora que ocurrió en tiempos de Daniel, que ocurrió en tiempo más bien de Jesús, cuando Él lo anuncia que va a ocurrir. Lo que dijo el profeta Daniel que iba a ocurrir, también lo dijo el Señor Jesús que iba a ocurrir. Y primeramente eso ocurrió en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el imperio romano, por el ejército romano.
Y el príncipe que llegó fue Tito, el cual trató él de que sus soldados respetaran el templo. Pero el Señor Jesús ya lo había declarado de que eso ocurriría, y así pasó. No solamente el templo fue destruido, sino toda la ciudad. Y la gente, millones murieron. Y los que quedaron fueron llevados cautivos. ¿Y todo por qué? Porque no aceptaron al Salvador. No hubo quien estuviera con ellos. Llegó el enemigo para hacer las suyas. Por eso nos dice aquí en la lección, Jesús llega al punto central acerca de la caída de Jerusalén en Marcos 13:14, cuando dice: pero que cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. ¿Qué era eso? ¿Qué era esa abominación desoladora? El ejército romano, cuando iba a sus conquistas, adelante llevaba sus estandartes, o sea, sus dioses, los cuales ellos las clavaban afuera de la ciudad que tenían que tomar. Así sucedió cuando llegaron a Jerusalén. La sitiaron y colocaron sus estandartes, los cuales tenían al águila, y estaba también, tenían como su dios al sol. Ellos clavaron esos estandartes afuera de los muros de Jerusalén, cuando ellos decían: esta ciudad, nuestros dioses nos las han entregado, vamos a tomarla. Y así pasó. Cuando llegaron a Jerusalén, la sitiaron. Pero como el Señor había dicho que ninguno de los suyos perecería, solamente aquellos que no lo hubieron aceptado. Hubo un momento cuando los ejércitos romanos que tenían sitiada Jerusalén se retiraron. Entonces los que estaban dentro, unos salieron para perseguir la retirada de los romanos, creyendo que se habían cansado y habían sido vencidos. Salió el ejército de Israel para perseguirlos y mataron a muchos romanos. Pero los cristianos vieron la retirada del ejército romano como la señal para ellos poder salir de ese encierro y huir a las montañas. ¿Por qué? Porque luego después vino nuevamente el ejército romano, la volvió a sitiar para acabar con
todos los que estaban dentro en el año 70. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué es lo que va a acontecer antes de que el Hijo del Hombre venga por segunda vez? Allí en Marcos nos está dando señales de las cosas que van a acontecer antes de que el Señor Jesucristo venga. Y una de ellas es la abominación desoladora de la que habló el profeta y que se cumplió primeramente en el año 70, pero que volverá a suceder antes de que el Señor Jesucristo regrese. Ya el ejército en tiempos de la primera iglesia, en el año 70, fue un ejército, soldados tomando una ciudad, destruyéndola. Hoy en este tiempo del fin, volverá un ejército romano, papal, el cual también asentará sus estandartes en el mundo entero para obligar a adorar a sus dioses, que no es el Dios verdadero. El estandarte será el día domingo, el falso día de reposo. Poco a poco está llegando ese momento en el cual muy pronto el mundo entero será obligado a adorar en el día del sol. El que no lo haga, pena de muerte, encarcelamiento, persecución. Pero la pregunta es, ¿podré soportar? ¿Podré estar firme? ¿Podré mantenerme de parte de Dios? Porque solamente lleno del Espíritu Santo podré mantenerme en esos momentos de gran tribulación. Porque vemos aquí que nos hace una pregunta. Daniel 9, 26 y 27, donde nos dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya vimos que el príncipe es Tito, hijo de Vespasiano. Él es el que llegó y destruyó lo que fue Jerusalén, y ahí estaba su santuario, que también dice fue destruido. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará. Las devastaciones. Nuevamente vuelve a decir por otra semana. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador. El santuario. ¿Cuándo es que quedó vacío? ¿Cuándo es que ese pueblo seguía adorando en un santuario vacío que no tenía la presencia de Dios? ¿Se recuerdan que el Señor Jesús llegó? Y Él dijo que ese santuario quedaría vacío. ¿Por qué? Porque quien había llegado a llenar ese santuario era Jesús. Pero como lo rechazan los líderes y el pueblo de Israel, ese santuario quedó sin Dios, quedó sin aquel que había estado por siglos con ellos. Desde el año 31 al año 70, imagínense cuántos años pasaron, teniendo adoraciones vacías. ¿Por qué? Porque habían rechazado al verdadero Mesías. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Estaremos nosotros hoy adorando de la misma manera que el pueblo de Israel? ¿O hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador nuestro? ¿Le hemos aceptado como nuestro Señor para obedecer lo que Él nos dice? ¿O hemos creado más bien nosotros a un Jesús que lo podemos mover a nuestro antojo? Si es así, nuestro santuario está vacío. Vendrán los momentos de grande tribulación y no podremos soportar. No vamos a llegar a la meta. Por eso es que Él ahora nos llama a volvernos a Él de todo corazón. Por eso sigue diciéndonos allí en la lección: pero ¿quién es el príncipe que ha de venir, que acarrea la desolación de la ciudad de Jerusalén? Es la pregunta. La ciudad fue destruida por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que Él es el príncipe que ha de venir, al que se refiere Daniel 9, 26 y 27. Los dos individuos están vinculados porque la manera en que el Mesías fue tratado selló la suerte de la ciudad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora viene otra pregunta: ¿en qué consiste la abominación asoladora que Jesús citó de Daniel? Desafortunadamente, muchos eruditos creen que esta abominación se refiere a la profanación del templo por parte del rey griego Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Muchos, ¿qué dicen? Muchos eruditos enseñando algo incorrecto. ¿Por qué? Pero esa, dice, interpretación es errónea. Jesús describe la abominación asoladora como algo que ocurriría después de su propio tiempo. Por lo tanto, difícilmente podría referirse
a algo sucedido 2 siglos antes del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña? En lugar de ello, la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual hicieron. Y nos dice el espíritu de profecía que ningún cristiano murió. Todos fueron salvos de esa masacre que hubo allá. ¿Qué nos dice todo ello? Viene ese tiempo de desolación. La abominación desoladora viene otra vez. Pero la promesa para los hijos de Dios es que dice: yo estaré contigo. No temas lo que has de padecer. Yo estaré contigo. Debemos confiar en la promesa, en la palabra que dio nuestro Señor Jesús. ¿Viene esa abominación asoladora? Sí, hermanos. Está muy pronto por ser levantada. Como lo dice también Apocalipsis 13. Cuando habla de las 2 bestias, la que surge del mar y la que surge de la tierra. Cuando la que surge de la tierra hablará como dragón y establecerá leyes para que el mundo entero adore a la primera bestia. Le levantará la imagen de la bestia. ¿Qué será eso? Lo mismo que la abominación desoladora. Levantará un día espurio para que la humanidad adore a la primera bestia. Ya se oye de que hay que adorar el domingo, en domingo, día de la familia, día para que todos vayamos a adorar como familia. Otros están diciendo que el mundo está siendo destruido por el hombre y que necesita reposo y que hay que darle el día domingo. Todo lo está preparando el enemigo para que en un momento determinado él, como dice ahí en Apocalipsis 13, va a obligar a las gentes a que lo adoren, y el que no va a recibir penas carcelarias y hasta pena de muerte. Mire lo que nos dice el consejo del espíritu de profecía. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando veáis
la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano, idólatra, fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 25. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo, como dice Jeremías 9:1 y Jeremías 13:17. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupada por Tito y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados y con los ojos nublados por las lágrimas vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devoradas por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 21. Podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Eso se encuentra en Nuestra elevada vocación, página 359. Así como lo predijo Jesús, Jerusalén cayó. Ahí lo dice al final de la lección. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él y en todas las predicciones de la Biblia? Entregando nuestra vida, viviendo confiados en Él. En momentos de alegría, en momentos de tristeza, de dolor, que Él sea nuestro amparo y fortaleza. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.